en la empresa que trabajo, hicimos una valoración, por ejemplo, de los NDCs, solamente agricultura de 4. Y resulta que al 2030, y son como 50, más de 50 las medidas que las metas que tiene el Ministerio de Agricultura. Y en 4, para cumplirlos, requerían 50% más del presupuesto acumulado que tenían desde hace 2 años hasta el 2030. O sea, no lo voy a poder cumplir. Porque además, espero que esa plata alguien me la traiga del cielo y que me la regale. Entonces, digo todo esto porque para citarme ya y aterrizar de manera más concreta a lo que está pasando en el sector agua y saneamiento. Jorge nos dijo que hay como 3 millones de personas que no tienen acceso a agua en su domicilio. No voy a hablar de agua segura porque incluso las cifras que diste creo que te estás quedando corto, pero por lo menos no tengo una conexión de agua, y son como 5 millones que no tengo acceso a un servicio de saneamiento de eliminación de residuos biológicos del hogar. Son como 5 millones. Pero esa meta cuantitativa es importante, pero más importante todavía es la meta cualitativa. Si vemos qué calidad de agua recibimos, en el Perú, en la costa, solamente la mitad de los hogares que tienen una conexión en la vivienda tiene el nivel de cloro residual mínimo que recomienda la OMS. Es decir, la mitad de la gente que vivimos en la costa recibimos agua que es agua cruda, que tiene coliformes fecales para empezar. Y en la sierra y en la selva la cifra baja al 20% y un poco menos. Y si nos vamos a las zonas rurales, después de un gran esfuerzo hemos pasado que de 2% de los hogares rurales que tenían agua segura, ahora es 4%. Y si vemos cuántas horas al día, solamente 20% de los hogares a nivel nacional tienen agua las 24 horas, 80% no la tiene. Y si vemos también el nivel de eficiencia como manejamos el agua, es otro desastre. Tenemos, por ejemplo, las EPS, que son las que se encargan de dar agua a las zonas urbanas. Si sacamos EDAPAL, la mayoría de empresas no factura entre el 40 y el 50% del agua que produce. ¿Se imaginan lo que es eso? En cualquier negocio, yo me pongo a pensar en mi empresa, si yo no facturara la mitad de estudios que hacemos. Claramente fracaso, en un mes tengo que cerrar la empresa. No hay forma de que regale la mitad de lo que genero en mi empresa o pierda por descuido o por lo que sea lo que produzco. Y cuando uno ve cómo estamos gestionando el agua, resulta que tenemos 50 EPS para las zonas urbanas y tenemos 5,000 juntas administradoras de servicios u oficinas municipales a nivel nacional. Y eso claramente es absurdo. O sea, que Puno o Lima provincias tenga 5 EPS o San Martín para administrar un territorio chiquitito con poca población, no tiene sentido. Y no nos estamos cuestionando que lo que estamos haciendo en los últimos 30 años no ha funcionado, no funciona y no va a funcionar. Y no ponemos el tema en debate porque nos da miedo que nos digan, lo que tú quieres es, tú eres un privatista, eres un matapobres y todo el mundo se va a morir. Y van a venir los chilenos y nos van a conquistar. Que lamentablemente ese es el discurso que la izquierda, la verdad, hay que reconocerlo, han sido tremendamente eficientes en crear algunos mitos en el país que hacen que simplemente no discutamos que los modelos de gestión de agua y saneamiento en el Perú no funcionan y no nos van a permitir, entre otras cosas, llegar a satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible de acceso universal al agua y saneamiento. ¿Hay reformas que hacer? Sí, claro. Probablemente la primera y más importante es la del mecanismo de transferencia de dinero directo del gobierno central a los gobiernos locales, que es como cuando tú tienes a un alcohólico y pones un kiosco donde le regalas alcohol,
no estás contribuyendo al bienestar de ese paciente. Sobre todo porque además se genera muchísima corrupción. Que un ministro decida con el alcalde y con los congresistas que lo acompañan a quién le voy a priorizar los presupuestos para hacer obras de agua, claramente se presta a un montón de corrupción. Es un primer mecanismo que deberíamos cambiarlo radicalmente, y para aquellas solamente excepcionalmente EPS que no puedan tener los presupuestos, hay que hacer mecanismos como se hacen en otros países a través de banca de desarrollo para llevar, financiar y ser evaluados técnicamente los proyectos. Si no, Heiner Alvarado, 80% de los recursos que transfirió el Ministerio de Vivienda el año pasado fueron solamente para una región. Y ya sabemos cómo se ejecutó esa plata. En segundo lugar, no podemos seguir teniendo esta cantidad de EPS en una región. Claramente, por lo menos debería ser una a nivel regional o una a nivel, por ejemplo, Tacna, Moquegua, cada una debería tener una EPS. Claramente no. Tumbes debería tener una EPS. Claramente no. No se generan ni las economías de escala ni de ámbito para hacer una gestión eficiente. Entonces hay que simplificarlas y hay que también ahí darle cobertura regional para lo urbano y lo rural a las EPS. Yo estoy convencido de eso, y atraer también la profesionalización y las alianzas con el sector privado, ¿no? En el 2014 se generó la OTAS, la creamos, y la idea era que intervengan las EPS quebradas para luego solucionar el problema de las EPS, es decir, modificar el modelo de gestión, sea con gestión privada o profesionalización, por lo menos de las EPS, pero luego, el 2016, con el cambio de gobierno, se eliminó esa estrategia y la OTAS se convirtió en un subsidiario de gasto corriente de las EPS. Y eso está mal. Es poner otro kiosco más, porque si no te gusta el pisco, te doy ron en otro al alcohólico. Entonces, o nos tomamos en serio el tema de país, de si queremos llegar a los objetivos de desarrollo sostenible y hacemos y actuamos aprendiendo de qué cosa no está funcionando y qué cosa en otros países funciona, o simplemente seguiremos teniendo este tipo de reuniones y viendo que no cumplimos sucesivamente las metas que como país nos ponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Y bueno, le toca a Yuri, representante de las EPS. Nos va a dar la solución. Yuri. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero saludar a todo el público presente, ¿no? A los panelistas. Se nota que es un panel pues de lujo. Estoy con ministros, viceministros, representantes muy connotados. Traerles primero que nada el saludo del gerente general de ANEPSA, Perú, el licenciado Juan Quintanilla, ¿no? ANEPSA es la Asociación de Empresas de Agua Potable del Perú. Es una asociación con 50 EPS, empresa prestadora de servicio, y justamente el día de hoy está teniendo su asamblea nacional en la sede de Sedapal. Por eso es que nuestro gerente general, Juan Quintanilla, no ha podido estar presente el día de hoy y me ha encargado que lo represente en este foro, ¿no? A ver, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, objetivo 6, agua limpia y saneamiento. Y si queremos reducir en 2 palabras este tema de los objetivos en agua y saneamiento, las palabras que me vienen a la mente son 1, eficiencia, y 2, reducción de brecha. Y para hablar de esto, eficiencia y reducción de brecha, habría que hacer un breve diagnóstico rápidamente de cómo está el tema del sector saneamiento, ¿no? Y cuáles son las propuestas y la solución a este problema que ya Milton hace un momento nos ha dado un pincelazo de lo que está pasando, ¿no?
Entonces, si queremos hablar primero del tema de brechas, ya lo dijeron, el 88% de la población a nivel nacional, agua potable urbana y rural, la cobertura es del 88%. Pero tenemos que mirarlo al revés. Es 12% de los peruanos que no tienen agua, ¿no? Esa es la mirada que tenemos que darle a esta cifra. Y ese 12% representa lo que hace un rato hemos visto en pantalla, más o menos 3.6 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable. Esa es la brecha que tenemos, ¿no? Hay otras brechas adicionales, continuidad en el servicio, ¿no? Horas de agua que tengo al día, calidad del agua, pero de esos temas no vamos a hablar hoy día porque el tiempo es corto, son 7 minutos, vamos un poquito a ver el tema de la brecha, cómo reducir esa brecha para tener una mayor cobertura de agua y sobre todo en el ámbito urbano, que es lo que manejan las EPS, pero también hay un ámbito rural, ¿no? Si miramos el Perú, ya lo dijeron, el 65% de la población está en la costa peruana, pero solamente tenemos el 2% de la disponibilidad de agua dulce en la costa, y el 88% está en la sierra y está en la selva. Entonces, estamos sometidos como país a un estrés hídrico, un estrés hídrico. ¿Qué es un estrés hídrico? Es un problema que se genera cuando tenemos mucha demanda de agua, ¿no? Muchos usuarios que reclaman el servicio, el uso del agua, agricultura, doméstico, industria, minería, y no tenemos la oferta necesaria para satisfacer esa demanda. Esa es la realidad del Perú, por cómo se ha ido asentando las poblaciones de manera histórica desde la época del virreinato, ¿no? Porque antes la capital, en la época inca, era el Cusco, y manejábamos muy bien el agua en esas épocas. Hasta ahora tenemos grandes obras hidráulicas de los incas, ¿no? Ustedes lo pueden ver en Ollantaytambo, en el mismo Machu Picchu. Entonces, la visión que se tenía de ese momento era la visión de costa, porque justamente salían los barcos del puerto del Callao, ¿no? Para llevar, pues, los recursos y intercambio comercial con España principalmente. Entonces, ¿cómo superar este tema de esta falta de cobertura, ¿no? Tendríamos que empezar dando una mirada a lo que es un diagnóstico del sector saneamiento, pero yo les voy a dar una mirada desde una explicación desde el punto de vista del EPS, ¿no? Para empezar, las empresas prestadoras de servicio somos empresas públicas, ¿no? Con una administración, digamos, un régimen privado, pero es público. Todas las contrataciones, todas las hasta de personal y todo lo demás, y presupuesto tiene que ser controlado, ¿no? Ahora, las empresas que prestan el servicio del agua potable se conforman como un monopolio natural, ¿no? Es un monopolio vender el agua, dar el servicio. Y entonces cualquiera se preguntaría, esto es el sueño de cualquier empresario, ¿no? Manejar un monopolio. Entonces, ¿por qué no es eficiente las empresas de agua potable en el Perú? Porque si bien es cierto es un monopolio natural, está regulado por las normas peruanas, ¿no? Y incluso la aprobación de la tarifa de las empresas, de las EPS, se hace a través de un procedimiento que es aprobado por SUNAS. Entonces, miremos cómo está, pues, el tema de la gestión de las EPS y por qué hasta ahora no han logrado esa eficiencia que se necesita, ¿no? Para empezar, el tema principal es el tema de cómo se aprueba la tarifa, ¿no? La tarifa en el Perú y en gran parte de los países de América Latina se calcula con el costo medio de largo plazo. Es un término económico. ¿Qué significa? Que dentro de esta tarifa se hace una proyección de algunas obras, ¿no? Y los costos de operación y mantenimiento y obras de infraestructura. Pero estas obras de infraestructura que se incorporan en la tarifa son obras pequeñas de corto plazo, ¿no? No son las grandes obras que se necesitan para mantener y ampliar la cobertura del agua potable. Porque si hiciéramos eso, en la visión de la tarifa como política nacional, que sale desde el Ministerio de Vivienda y llega a SUNAS y llega a todos, estaríamos hablando de que tendríamos que cuadruplicar la tarifa, 4 veces más de lo que
lo que se cobra. Empecemos por ahí. Entonces, el ejemplo chileno, ¿y por qué hubo protestas en Chile? Porque en Chile todo te cobran, todo es caro en Chile. Chile tiene una tarifa 4 veces la tarifa peruana en promedio. Y es una tarifa donde ellos la calculan con el costo, en este caso ya no es el costo medio de largo plazo, sino el costo marginal de largo plazo. Significa que en esa tarifa están incluidas las grandes obras para los próximos 20 o 30 años para ampliar sus plantas de agua potable, sus plantas de desagüe y todo lo que ellos necesitan. Y es por eso que en Chile tiene una gran cobertura de agua potable, todo funciona, y esa tarifa incluso da para pagar a los funcionarios y trabajadores de las EPS. Y eso no lo tenemos en el Perú. Y eso no lo va a solucionar las EPS. Eso lo tiene que ver desde más arriba el gobierno nacional, ¿no? Esas son políticas públicas, ¿no? Tampoco, SUNAS también está con los brazos, digamos, un poco forzados porque se obedece a unas normas y unas políticas que se dan en el Perú. Ahora, si el Estado peruano no reconoce primero, tiene que reconocer que la tarifa que se aprueba a las EPS no da para grandes obras, para cortar, para achicar la cobertura. Entonces, si no está ahí, el Estado peruano tiene que reconocer que lo tiene que hacer a través de transferencias de recursos financieros para aquellas obras que se necesitan. Y eso es lo que se está haciendo. Pero acá viene la distorsión del mercado, que hace un rato dijo Milton, porque hay una ineficiencia en la distribución. Solo aquellas EPS que por alguna razón tienen por ahí algunas habilidades adicionales y pueden contactar con los especialistas y tienen un padrino por ahí, logran sacar 1, 2 o 3 proyectos, y aquellas EPS que están más abandonadas, que no tienen personal, no pueden sacar ni un perfil, ni un expediente técnico para financiar una obrita de 10 o 20 o 30 millones. Se los digo esto con conocimiento de causa. Ya no había para poner tuberías en algunas EPS del norte del Perú hace 5 años. Ya habían hecho un proyecto hace 4, querían hacer otro, y ¿qué decían? Ya esta tubería ya no sirve, vamos a poner unas al costado y vamos a hacer todas las redes nuevamente. Y otras EPS del Perú no tienen ni para un proyectito. Entonces, se ha distorsionado el tema como el Ministerio de Vivienda está evaluando y está haciendo la distribución de los proyectos para romper o acortar esta brecha, ¿no? Eso es lo que está pasando en el Perú, y con todos los temas de corrupción que hace un rato ustedes los han escuchado. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? 2 cosas. Este es un tema que tiene que estar bien sensibilizado el gobierno nacional, el Congreso de la República y la sociedad civil. Si no partimos de ahí, si esa va a ser la decisión del Estado, de que la tarifa no se puede incrementar porque también el peruano de a pie no va a soportar un incremento tarifario, entonces que el Estado peruano asuma su rol de subsidiar aquellas obras grandes que se necesitan, como lo está haciendo, pero eso tiene que ser una política de Estado. Ahorita es un tema de favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el financiamiento de las obras de agua y saneamiento en el Perú? Las EPS tienen que elaborar su perfil con sus recursos propios, ¿no? Tienen que elaborar su expediente técnico con sus recursos propios, y tienen que traer sus documentos, digamos, más o menos bien elaborados y presentarlos al Ministerio de Vivienda, donde el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, hablando del tema de las EPS, están ahí esperando que lleguen los expedientes técnicos para ellos revisarlos. Revisas, observas, devuelves, revisas, observas 1 año, 2 años, 3 años, hasta que por fin se aprueba. Y si esas EPS no tienen el personal ni la capacidad técnica para contratar estos estudios, nunca van a llegar, y si llegan están mal hechos. Esa es la realidad de las EPS del Perú. Y ahora, hablé hace un momento de la tarifa. Esta tarifa está amarrado también a la proyección, digamos, del sueldo que perciben los funcionarios y trabajadores de las EPS. Y hay un tema en el Perú, que las EPS, no hay una escala remunerativa, digamos una tabla, con la cual se pueda reconocer y contratar a gente y profesionales de calidad en las EPS. Estamos atados de manos. Así tengamos el recurso. Imagínense ustedes que este año, por razones del destino, yo tengo programado recaudar 10 millones, pero recaudo 11, porque hubieron más conexiones y todo lo demás. No se le puede pagar
a un ingeniero, a un funcionario, más allá de lo que está autorizado, ¿no? Y aprobado por el MEF. Y todos los años que sale en el MEF en la ley de presupuesto, está prohibido el incremento remunerativo en el presente año para todas las entidades públicas del Estado. Entonces, hay empresas, EPS del Perú, dentro de estas 50, donde, por ejemplo, el sueldo máximo que se puede pagar a un ingeniero o un gerente, 2.500 soles. 2.500 soles. Yo tuve la suerte de dirigir una EPS donde podíamos pagarle a un gerente general 6.000 soles y a un gerente de línea 5.500 soles. ¿No? Y me trajo un ingeniero sanitario, de los pocos que están disponibles, y tuvimos un ingeniero sanitario como gerente de operaciones en esta EPS. 4 meses. ¿Qué pasó? El OTAS, que también necesitaba gerentes, lo contrató por 8.000 soles y se lo llevó a otra parte del Perú para hacer y ubicarlo en el mismo puesto. Así no juega Perú, ¿no? Vistes un santo, desvistiendo a otro santo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos pasó. Entonces, aquí también hay un compromiso. ¿Y qué estamos haciendo como ANEPSA en el tema, por ejemplo, de escala remunerativa? Porque sin escala remunerativa, sin poder traer a esos cuadros que necesitamos, un ingeniero en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio del Ambiente, los rangos de las remuneraciones van de 6.000 a 12.000 soles. Y si no llegamos a esos rangos, difícilmente vamos a poder profesionalizar las EPS. ¿De qué depende? De que el Ministerio de Vivienda también asuma el reto y este tema de escala remunerativa lo tome como una política de Estado. En este momento cada EPS está tratando de hacer sus documentos de gestión, el ROF en el PCM, el presupuesto analítico de personal y el manual de perfil de puestos con Servir, ¿no? Tiene que pasar un vía crucis de 5 años, la autorización del MEF y todas las corridas económicas para ver si le puede subir la escala remunerativa en una determinada empresa y lo hacen de manera individual. Y nadie lo está logrando. Al momento de 50 EPS, solamente sé que lo ha logrado hace unos años Arequipa, se da para Arequipa. Pero después la cosa está complicada. Entonces, nosotros estamos a este lado y estamos con una camisa de fuerza, ¿no? Nos aprueban una tarifa que no incluye obras grandes. Hacemos obras pequeñitas, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras de redes. Por otro lado, nuestro personal no se le puede pagar lo que se necesita y por lo tanto no podemos profesionalizar al personal. No podemos contratar grandes expedientes técnicos. Miren ustedes para que tengan una idea. Si estamos hablando de un expediente técnico de 50 millones, que es lo que 50 millones es pues para 10.000 conexiones. De 50 millones yo necesito más o menos el 5% para pagar los expedientes técnicos, ¿no? Si fueran 100 millones, 5% de 100 millones, 5 millones. Entonces, si fuera 50 millones, 2.5 millones. Eso es lo que cuesta un expediente técnico. Bien hecho. Y ese nivel de recursos muchas veces no está en la programación del plan maestro optimizado que una EPS tiene. ¿Y qué es el plan maestro optimizado? Son tus compromisos de inversiones a lo largo de los 5 años que le presentas a las UNAS con tus mejoras de tus indicadores de gestión. Las UNAS lo revisa, lo evalúa, revisa los costos y te aprueba. Entonces, muchas veces estas, digamos, inversiones adicionales no están ahí. Entonces, seguimos con los brazos cruzados. Yo creo que lo que corresponde es que el Estado no tiene que estar esperando que las EPS manden los proyectos porque no van a llegar. Van a llegar solamente de un lado, nada más. El Estado peruano, a través del Ministerio de Vivienda, tiene que bajar y tiene que sincerarse este tema para que la gestión de las EPS a nivel nacional mejore. Ahora, una última pincelada en el tema de inversión pública. En el tema de inversión pública también no estamos muy bien. El presupuesto al año en inversión de todos los sectores, estamos hablando más o menos de 50.000 millones al año de soles. Son 50.000 millones. De esos 50.000 millones, 12% es en agua y saneamiento. 6.000 millones en agua y saneamiento. 6.000 millones en educación y 3 veces más, el triple, 6 por 3, 18. 18%, que son 36.000 millones, es lo que recibe más o menos el sector transporte, que es el sector más grande.
Por eso que se pelea mucho por ser ministro de transporte o ser gestor en transporte, porque las inversiones, el presupuesto que maneja para obra pública es el más grande, es el más alto del Perú. Entonces, ¿qué ha pasado en la inversión en el Perú? ¿Qué ha pasado en la inversión en el Perú? ¿No? Hasta el año 2014, dentro de estos 6.000 millones, solamente 200 millones se financiaban a través de endeudamiento externo. 5% nada más, o por ahí. En el 2014, 2013. A partir del 2017, 2018, 2021, ustedes se van a dar cuenta que el porcentaje de financiamiento dentro de esos 6.000 millones, lo que corresponde a endeudamiento externo, a préstamos, ha subido hasta 4.000 millones. O sea, hemos pasado en estos 6.000 millones, antes se financiaba solamente el 5% con préstamos internacionales. Ahora hemos pasado a más del 50%. Esto es inviable en el largo plazo. O sea, estamos endeudando al Perú para mantener el nivel de inversión que tenemos, que solamente es para mantener y por crecimiento poblacional no caiga la cobertura de agua. Esto es inviable en el Perú. Entonces, de alguna forma, yo creo que se tiene que voltear y ver el tema de las tarifas, ¿no? Porque de esa forma volveríamos a bajar y el Estado peruano no tendría por qué endeudarse tanto para poder empezar a financiar las obras que se necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, por la claridad, digamos, de la reflexión y en realidad de lo complejo que es la situación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y al panel por la reflexión y por, digamos, mostrarnos todas las complejidades y todas las aristas que tiene este tema. Muchas gracias a todos también.